Bienvenidos una vez más a su canal El Panda Podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial. Un señor con una carrera política muy exitosa en el ámbito laboral. Y una persona que no acostumbra a dar muchas entrevistas y nos ha abierto la puerta de su casa. Y estamos aquí con el ingeniero, el señor Luis Villavicencio. Luis, gracias por abrirnos la puerta de su hogar y estar aquí con usted. Usted sabe que nosotros somos de por aquí, todos somos del barrio. No, para nosotros es un placer recibirlo en nuestro hogar, ¿verdad? A nombre de nuestra familia. Y agradecerle, ¿verdad?, por la oportunidad que nos dan de dirigirnos a nuestra comunidad. Un placer doble porque tú eres un muchacho que eres del barrio, ¿verdad? Y Sí. Miguel Higues de la familia y Veloz. Sí. Todos son, de una manera u otra, hemos estado entrelazados social y familiarmente. Excelente. Así Luis, que bienvenido a nuestro hogar y estamos a sus órdenes. Luis, a nosotros nos gustaría empezar, porque vamos a hacer un pequeño cronograma de su historia política, su recuento de cosas que le han pasado en el ámbito político, su crecimiento, pero nos gustaría saber de dónde viene Luis Villavicencio. ¿Es oriundo de Quiqueya? ¿Dónde nace? ¿Quiénes son sus padres? En caso de que no haya sido de acá, ¿cómo llegó? Háblanos un poco de sus inicios de la infancia. Bueno, yo soy de Salvalón de Higüey. De Higüey. Sí, llegué acá a Quiqueya allá por los años 70, 71, 72. Y realmente fue un exilio económico. ¿Oh, sí? Un exilio económico, sí, porque en ese entonces la provincia, la Altagracia, no tenía un crecimiento económico expansivo como lo tiene hoy día. Entonces, los higüeyanos en ese momento tuvimos que salir a La Romana, a San Pedro de Macorís, a Santo Domingo. Y nosotros caímos en San Pedro, acá en Quiqueya. Yo vine detrás de mi hermano y padre de crianza, el 7 de Copa. Ok, llegó primero que usted. Sí, él llegó adelante y ya llegó más atrás. Excelente, Sí, excelente. nos estacionamos acá hasta la fecha. Sí. Ok. Saludos, Luis. Gracias, como dice Bonnie, por la oportunidad. Yo me siento súper emocionado. Yo nunca había tenido la oportunidad de compartir con esa pieza clave en la política del municipio. Una pregunta. Usted llega aquí, Luis. La primera persona que le da la mano, que usted comparte, un amigo, una experiencia bonita que usted tuvo en la adolescencia. Sí, nosotros llegamos acá, ¿verdad? Nos establecimos acá en la plaza y ahí conocimos amigos que todavía no han marcado, ¿verdad? Ahí conocimos a mi compadre Yulín, ya fallecido, a Formento, a Nelsin, la familia de Nelsin, a todos ellos, a la familia Peri ahí en Pueblo Nuevo, que era realmente donde yo en primer lugar dormía. Para mí ahí era que me hospedaba, ¿verdad? Y trabajaba entonces en la sastrería y estudiaba de noche. Excelente. Sí. ¿Y cómo inculca entonces en el tema político? Porque usted no llegó por el tema político, era muy joven. Llegó a trabajar, un poco caso de recursos en Higüey, llega. Entonces, ¿cómo inculca aquí en el municipio con el ambiente político? ¿Cómo se da eso? De pequeño oía mencionar mucho al nombre de Juan Bosch en mi casa materna. El gran líder. Sí, el gran líder del pueblo dominicano. Y ya cuando llegué aquí, en los años 78, pasé a formar fila de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Formamos un organismo, en ese entonces los organismos iniciales del PLD
se llamaban círculos de estudio. Ok. Entonces fui coordinador de ese círculo de estudio. Recuerdo que además de que de nosotros formaba parte de ese círculo de estudio Juan Evangelista Peguero, María, su esposa, Anita, la hermana de Peguero. También formaba parte de ese círculo de estudio Norgen Nival. Entonces, ese círculo de estudio creció, se convirtió a un comité de base. De ese comité de base fue creciendo. Fui su secretario de general, luego pasó a un núcleo de trabajo. En ese momento, el PLD, como nosotros éramos un batey, en ese momento no había un desarrollo político acá en la localidad. Entonces usted viene siendo de los fundadores del PLD acá. De los fundadores del PLD, nosotros dependíamos de San José de los Llanos. Okay. Política y administrativamente pertenecíamos de San José de los Llanos. Sí. Porque nosotros éramos un batey, le decíamos el batey central. ¿Te entiendes? Que ella era un batey central realmente, en esos momentos. Okay. Sí. ¿Qué lo motivó, Luis, a participar en lo político? ¿Una motivación, algo que lo marcó, que usted vio, que usted no pueda decir detalladamente? Me enamoré del PLD y de su disciplina y metodología de trabajo, y además de los propósitos que nos enseñaron en esos organismos de ese partido, en la que nos enseñaron a servir. A nosotros nos dieron formación política y nos decían siempre que no había otro propósito de participar en política sino era para servir a la comunidad. Excelente. Yo tengo una pequeña curiosidad dentro de esa misma línea. Algo que siempre he escuchado y no hay a nadie más que preguntárselo que a un fundador como usted. El PLD desde sus inicios, usted ha estado con ello y todo. Pero ¿por qué no ha habido en Quisqueya un local establecido del PLD? Así como lo tuvo el Partido Reformista, una casa emblemática aquí, así como lo han tenido otros. ¿Por qué usted cree que ha sucedido eso? Que no ha habido como un local, un emblema de que, mira, aquí estamos, esta es la casa de los PLDistas. Bueno, yo estuve manejando el PLD desde ese entonces. Hubo un lapso en el que me separé de la dirección del PLD y volví en el 2000. Okay. ¿Verdad? A partir de 2000 hasta el 2020, nosotros estuvimos dirigiendo al partido. Hicimos varios intentos de construir un local. Tuvimos algunos locales cerca de la farmacia de Enrique Feli. Ahí hubo un local del partido, del viejo partido. Yo recuerdo, sí. Frente a Western Junior había un localcito del partido. Luego intentamos hacer un local ahí cerca, próximo al Ingenio. Y ahí acá en donde está el colegio, frente de la iglesia adventista, ese solar donde está ese colegio, yo recuerdo que nosotros lo gestionamos y le llegamos a hacer la zanja de la Zapata. Compramos inclusive materiales, pero el proyecto no cuajó realmente. Entonces ya... Y cosas que pasan. Cosas que pasan y como siempre no teníamos el local propio, pero sí teníamos la gente. Sí, éramos un partido de gente de carne y hueso, que es lo importante. El local no es el partido. Sí. El partido es la gente, lo constituyen la gente. ¿Te entiendes? Claro. Eso es bueno aclarar. No, y lo más importante de eso es que bajo su presidencia del partido, tengo entendido que el PLD nunca perdió una presidencial interna aquí en el municipio.
Así fue, así fue. Gracias a Dios y gracias al empuje que tenía el equipo que en ese entonces nos acompañó a dirigir al PLD en ese entonces, nosotros tenemos un buen averaje como presidente de ese partido. Siempre le dimos victoria. Independientemente de Incluso los buenos gobiernos. Creo que hasta en las últimas elecciones también. Sí, siempre me gusta señalar que independientemente de los buenos candidatos que teníamos, los buenos gobiernos que hizo el PLD, ¿verdad? Siempre nos preocupábamos por los problemas de la comunidad y por mantener el partido activo, y nos mantuvimos durante 20 años ganando elecciones. O sea que es un buen averaje, pienso yo, sí, que tiene el equipo que nos acompañó, porque de eso se trata. Nunca me he considerado de una manera unilateral el beneficiario, ¿verdad?, de esos triunfos, sino es que se lo atribuimos al equipo, ¿verdad?, el trabajo que hicimos entre todos. Sí, sí. Hay una nueva camada de jóvenes que están en diferentes aspiraciones en partidos, pero tímidamente. ¿Qué usted cree? ¿Por qué usted cree que los jóvenes no se están motivando tanto a participar en lo político? Bueno, quiero aclarar que yo estuve manejando al PLD hasta en las elecciones pasadas, sí, como tú lo aclaraste. Sí. Y hasta en ese momento nosotros sacamos un 54% acá en la localidad. Tú sabes que el partido sufrió una fricción y se dividió. Sí. Ahora yo formo parte de la Fuerza del Pueblo. Sí. ¿Verdad? Yo soy miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso debo de aclararlo porque ya yo no pertenezco al viejo partido, como nosotros decimos. Entonces, ahora, ¿por qué no participan los jóvenes? Bueno, hay diferentes razones. Anteriormente, en la época en que yo comencé a participar en política, la actividad política era bien activa y había dinamismo entre los partidos de centro izquierda, los partidos de derecha, los partidos de izquierda. Entonces, había una competencia entre ellos en organizar a la juventud de ese momento y sobre todo a capacitar a los jóvenes, a formar a los jóvenes en términos políticos. Hoy día los jóvenes se preocupan menos por participar en política, aunque te voy a decir una cosa, los partidos, todos los partidos del sistema dominicano, bueno, pues tiene grandes cantidades de jóvenes en sus filas, sí, y jóvenes muy buenos, ¿me entiendes? Pero hay una franja que siempre se queda al margen de las actividades políticas, haciendo otro tipo de actividades. Algunas veces desconfían de nosotros los políticos y algunas veces tienen hasta razón. Hay que entender también ciertas situaciones, hay que ser flexible y entender que hay políticos que se han portado muy bien en su ejercicio político, otros no. Entonces, eso algunas veces desmotiva a una franja de la juventud a no participar en política. Claro. Usted sabe que la gran mayoría de preguntas que yo le voy a realizar, pues yo tengo pasión por la política. Nunca he trabajado en boleta, ni he salido en nada, pero me gusta mucho saber. Y yo conozco su historia, bien, soy del barrio. Sí. Incluso lo he apoyado casi siempre cuando usted salió, siempre con Luigi y los muchachos. Pero usted ha tenido una carrera súper exitosa
como un político en función. Sin embargo, no ha corrido con la misma suerte en el ámbito cuando ha sido candidato. Incluso hubo una vez donde usted fue por el PLD un precandidato que entendíamos nosotros que si usted era el que salía en ese acuerdo, iba a ser síndico. Estamos hablando del 2006, cuando la reelección del síndico en ese entonces, que era Freddy Eusebio. El Partido de la Liberación Dominicana, junto con el PTD, decidió que fuera Miguelito Puentes entonces el candidato. ¿Qué usted cree que sucedió ahí? ¿El partido tomó en ese entonces la decisión correcta o usted entiende de que no? En ese entonces. Mira, desde esa época, los partidos de acá de República Dominicana se han dedicado a construir mayoría. Siempre en toda batalla política, el que no construye mayoría no gana. Y en ese entonces nosotros teníamos toda la oportunidad de convertirnos en el alcalde de acá de la comunidad, porque nuestros números así lo indicaban. Cada vez que me medían, Claro. tanto del partido como de los partidos opositores, pues nunca bajé de un 50%, 54%, 61%, 66%. Sin embargo, producto de las alianzas, de esa alianza que hubo en aquella ocasión, el partido le cedió la candidatura al PTD. Y dentro del PTD, bueno, le cayó al compañero Miguelito Puente. Las alianzas tienen una dificultad. Son buenas porque logran construir mayorías nacionales. Algo más grande. Algo más grande. Pero muchas veces en lo local fallan. Las elecciones locales son complejas. Son elecciones igual que las presidenciales, pero las elecciones locales se hacen a través de amigos, a través de familiares, y todo el mundo conoce el historial de lo que participamos en política. Claro. Luego, algunos candidatos traen a los partidos debilidades, que la gente la conoce porque somos de acá. Claro. Somos de acá. Entonces, el hecho de que nos bloqueemos a nivel nacional no significa que en lo local tengamos que tener el triunfo. Todo depende de cuál ha sido la hoja de servicio de la persona que se le entregue la candidatura, ¿verdad? Todo depende de cómo esa persona tenga la capacidad de compactar el bloque, ¿verdad? De la humildad, de unificar el bloque, de socializar la candidatura con los partidos y con la comunidad sobre todo, porque déjeme decirle unas cosas, ustedes son jóvenes, pero los partidos nunca ganan con el voto de su militancia. Generalmente el partido puede aportar un 40% de voto, pero la moña, la diferencia, el extra, lo aporta el candidato. Y un ejemplo claro de eso lo hemos tenido en el compañero Leonel Fernández, cuando estuvo en el PLD. El PLD era una estructura fuerte, un partido que tenía una estructura fuerte. A la hora de la división tenía un 52%, pero Leonel Fernández, además de ese posicionamiento que tenía el partido, siempre le agregaba una moña por encima de eso. Y de ahí que ganó elecciones todo el tiempo muy arriba del 50%. ¿Entiendes? Sí, algo que usted menciona, Leonel tuvo varias veces siendo presidente del país. Entonces, vemos a un PRM
que entra en una etapa difícil. Pandemia, guerra Rusia-Ucrania, muchísimas dificultades que se le ha presentado al presidente actual. ¿No cree usted que es muy temprano para decir que ha sido un mal gobierno o que va mal? ¿No cree usted que hay que darle una oportunidad? Bueno, el tema es, con relación a eso, es que ellos tienen 3 años gobernando. Y se supone que cuando tú vas a unas elecciones presidenciales, tú vas con un programa de gobierno. Hay circunstancias que en las que tú tienes que variar el programa, por ejemplo, esa que tú estás mencionando. Pero los argumentos que ellos presentaban para que se incrementaran, por ejemplo, el costo de la vida, han desaparecido. Ellos argumentaban que el costo de la vida, por ejemplo, se había incrementado por el costo de los fletes que cobraban el transportar mercancías, por el costo a que había llegado el petróleo, el combustible. Pero todo eso ha disminuido. Todo eso ha disminuido. Entonces, el por qué no ha bajado el costo de la vida del país. Ellos han cogido prestado alrededor de 30,000 millones de dólares. Y han tenido que regalos en diferentes bancos pagando intereses. Sin embargo, han tenido la poca capacidad gerencial de poner a producir ese dinero a favor del pueblo dominicano. Y se le ha ido de la mano la delincuencia, se le ha ido de la mano el alto costo de la vida, el desempleo. Han tenido que utilizar lo que nunca ningún gobierno ha utilizado, que es coger los fondos de pensiones para designar a sus militantes en los fondos de pensión, con fondos de pensión, lo que nunca ningún gobierno se ha atrevido a hacer. Y le dan pensiones a su militancia, que son nombramientos de por vida, con 50, 60, 100, 150 mil pesos. Mientras los trabajadores que tienen derecho, porque tienen ya el tiempo y la edad para conseguir una pensión por Hacienda, no la consiguen fácilmente. Entonces, ha habido una falta de capacidad gerencial de parte de este gobierno. Ya no se puede estar atribuyéndole la mala gestión del gobierno a factores externos. ¿Me entiendes? Es que, por ejemplo, el aparato productivo nacional en manos del PRM y de Luis Abinader se ha destruido. Ellos han cambiado la producción nacional, por ejemplo, por las importaciones. En vez de invertir en el campo nacional y fortalecer el aparato productivo, han optado por fortalecer la política de importaciones de mercancías de primera necesidad. Eso es una deficiencia. En las encuestas realizadas, Luis, el pueblo todavía sigue dándole mayoría a Luis Abinader. ¿Qué usted cree que ha sido el factor que lo ha ayudado? Bueno, algunas encuestas. Sabe que todavía falta tiempo para definir las elecciones presidenciales y hay compañías, hay encuestadoras de esas que se dedican a trabajar el posicionamiento del candidato. Las encuestas que nosotros manejamos, que las utilizamos para fines de trabajo, nos indican que Luis Abinader y el compañero Leonel Fernández, la diferencia que existe entre ellos dos está hay un empate técnico en el error de la encuesta, que puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos que está ocurriendo en estos momentos. Y hay una cosa que hay que mencionar, porque algunas veces nos concentramos
en el porciento que dicen las encuestas. Ese no es lo principal en un momento como este. Lo principal en las encuestas son las tendencias. Son las tendencias. Y ocurre que hay una tendencia de que el compañero Leonel Fernández está creciendo. La tendencia de crecer de Leonel Fernández es hacia arriba. Y la curva de descender del presidente Luis Abinader es hacia abajo. Lo que son las tendencias y la tasa de rechazo son de las variables más importantes que hay que analizar a la hora de una encuesta. Luis, dentro de los municipios aquí, en municipio, ¿cómo evalúa Luis Villavicencio la decisión del, claro, vale la redundancia, usted no pertenece al partido, pero una opinión como ciudadano, como parte del pueblo, a ese método de encuesta para elegir un precandidato? ¿Cómo usted evalúa ese método que utilizó el PRM en ese escenario? Bueno, tú sabes, la ley de partido y la ley electoral, y así como alguna resolución, la 2023 de la Junta Central Electoral, permiten el que los partidos elijan su método de cómo elegir a los futuros representantes en las boletas en cada uno de los territorios. Eso es un mandato de ley. O sea, los partidos tienen la opción de elegir a través de asamblea de delegados o a través de las encuestas. Los partidos eligen lo que entienden que más le conviene, ¿verdad? Claro. Desde luego siempre autorizado por los organismos superiores. Entonces, eso es un mandato de ley. Sí, eso sí, es o que sea, lo ellos están permite dentro la ley. de el marco de la ley. De su decisión. Sí, claro. Algo muy importante, Luis. Vamos ahora a la fuerza del pueblo. Por más de 30 años fue militante del PLD, Sí. ¿verdad? Y luego pasa a la fuerza del pueblo. ¿Entiende, Luis, que es una decisión favorable para Luis hacer ese movimiento hacia la fuerza del pueblo, ya que es un partido que profesionalmente lo formó, profesionalmente lo encaminó a su éxito como político en función, pero cuando se va el líder, Luis Villavicencio se va con el líder? ¿Entiende Luis Villavicencio que fue una movida buena, una movida favorable políticamente? Para mí fue ideal porque yo sigo, no al hombre, yo sigo los principios, los ideales de el compañero Leonel Fernández, que son los mismos, los principios ideales del compañero profesor Juan Bosch. Yo veo a Leonel Fernández como una extensión de Juan Bosch. Y Juan Bosch es el líder externo, totalmente interno de nuestro. Entonces, por eso estoy al lado del compañero Leonel. Confío en él. Yo confío en él. Una pregunta. Esta me voy a ir un poquito ya al ámbito sentimental y personal. Usted ha sido fiel a Leonel Fernández. Sí. Pero también usted tiene una persona que yo siempre le he admirado por eso, que es mi tío, apodadamente Pololo. Cariñosamente Pololo. Siempre ha sido fiel a usted. Siempre ha seguido sus pasos dentro de la carrera política. Sí. ¿Cómo ustedes se conocieron y qué usted, una anécdota de él? ¿Cómo se acercó a usted? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue? Bueno, Pololo y yo nos conocimos a través de las actividades políticas, ¿verdad? Sí, porque
el equipo, mira, yo recibí al PLD acá con 20 organismos, con 20 comités de base. Y hicimos un trabajo tan fuerte que expandimos los tentáculos del PLD a todo el municipio y pudimos construir 502 comités de base con una membresía de 6.300 miembros. Entonces, en esa socialización que tuvimos en todo el territorio de Quiqueya, bueno, pues ahí tuve la oportunidad de conocer casi a un hijo de esta casa, ¿verdad? Sí, Sí, casi a un hijo de esta casa. Entonces, siempre nos ha acompañado en los temas políticos y acá dentro del hogar nuestro, en los temas personales, y nos sentimos muy orgullosos de la amistad sincera de él hacia nosotros. Ese fue como conoció a Pololo. Ahora yo le voy a preguntar cómo conoció a Mélida. ¿Cómo conoció Villavicencio a Mélida? Sí, bueno. Usted me dijo una pequeña anécdota atrás de cámara, pero yo no creo que haya sido esa. Dígame aquí la que es de verdad. No, yo le contaba al principio, ¿verdad? del programa que yo dormía en Pueblo Nuevo. Yo trabajaba con el 7 aquí adelante. Estaba echando sus ojitos de por ahí. De la sastrería, porque es bueno que sepan que mi primer oficio fue sastre. Sí. Sí, yo estuve a los 14 años. ¿Te agarró un pantalón y lo...? Sí, a los 14 años yo sabía cortar y confeccionar un pantalón. ¿Cómo va a ser? Sí, a los 14 años, sí, ya yo era... ¿Y tiene mucho no pone la mano una tijera? Hace mucho, pero todavía me acuerdo. Entonces pasaba de la sastrería a dormir a Pueblo Nuevo. Y pasaba entonces por el frente de la casa de... Me imagino, Mélida, ¿verdad? Hombre blanco, de mi cuina. Entonces comenzamos a socializar. Y bueno, y entonces coincidíamos también acá en la Escuela Virgen Caridad del Cobre. Usted le estaba dando seguimiento. Que sí, que tuve ahí un par de años estudiando de día, en la mañana. Entonces, bueno, ahí nos relacionamos y ya ustedes conocen la historia. Estamos juntos hasta la fecha. La formación de sus hijos, que hemos visto que tiene unos hijos con una educación, un respeto hacia los demás, por un buen camino. ¿Qué tan difícil fue? ¿O qué tan fácil? ¿O cómo usted se sentaba con ellos, analizaba lo que iban a hacer, lo de la escuela, la universidad? Estamos hablando de Perla, sí, Aleni y Luigi. Sí. Bueno, yo siempre la familia es una empresa. Y es difícil de mantenerla y subirla, ¿verdad?, con éxito. Pero Mélida y yo logramos el que nuestros hijos, ¿verdad?, se hicieran todos profesionales y sean hoy día personas de bien. Sí, trabajando con su núcleo familiar, cada uno particular, y nos sentimos nosotros muy orgullosos de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuál era el más inquieto? Porque yo veo que ellos tienen como una formación, pero ¿cuál era como el que se quería salir del tapete? El más inquieto en la casa era Luigi. Luigi era el que más carrera daba. Y brincando, sí, brincando en los palos y la que sé yo qué, y la cosa era el más inquieto. Él era más tranquila y Aleni todavía mucho más tranquila siempre. Sí, pero sí, el que era juguetón y había que estar detrás de él era Luigi. Sí. Ingeniero, pasando al ámbito político, hay una pregunta que yo sé que muchos quiqueyanos quieren saber. Hubo una alianza hace poco entre la Fuerza del Pueblo, el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana, donde tengo mi entendido... Y el PQDC. Y el PQDC. Sí. Donde tengo entendido
de que Rosángela Celestino, Chambi, fue la llamada a dirigir esa tropa en lo municipal. De ser así, ¿cuenta esa alianza con el apoyo 100% de Luis Villavicencio? Bueno, mira, yo siempre me he caracterizado por ser un dirigente que cumplo con los mandatos de los organismos superiores del partido. Y he sido un dirigente disciplinado de las organizaciones en las que he militado. Desde luego, soy de los dirigentes también que he aprendido a exponer mis ideas y las defiendo. Nosotros, yo, como le decía también anteriormente, yo soy miembro de la dirección central del partido y la dirección central en asamblea le otorgó poderes a la dirección política para que negociara, para que construyera bloques y construyera mayoría. Y malmente fuera una contradicción entre mi accionar y mi práctica el que yo no apoyara una alianza en mi territorio. Entonces, todo el tiempo yo he apoyado las decisiones de mi partido en ese sentido, porque yo creo en las alianzas. Aunque a nivel municipal nosotros no tuvimos, por ejemplo, en el PLD, no tuvimos tanto éxito en las alianzas, pero yo creo en las alianzas, porque eso fue lo que mantuvo parte del éxito que tuvo el PLD, fue el tener la habilidad de construir mayorías, porque el sistema electoral dominicano es difícil, es el 50% más uno que hay que sacar, y eso no es fácil. Mayoría. Sacar. Sí, es construir una mayoría para usted ganar. Entonces, pero ve usted en el carril derecho esa alianza, la ve con buenos ojos, la ve con futuro. Sí, claro. El escenario nacional es diferente ahora que antes de haber las alianzas. Y todavía falta, porque es una parte de las alianzas los acuerdos que se han llegado a realizar. Cuando la alianza se materialice de una manera en el territorio nacional y que salgamos todos, pues el escenario político nacional necesariamente tendrá que cambiar. Tendrá que cambiar, porque son 3 partidos mayoritarios y además hay otros partidos pequeños que suman al proceso de alianza. Dentro de esas negociaciones, tenemos entendido que en el municipio literalmente serían unos 15 regidores y una sola candidata. O sea, ella sería la candidata que saliera en la boleta de cada uno de esos partidos aliados, pero cada partido llevaría un regidor, sus regidores. ¿No entiende usted que para los regidores, no tanto para ella, para los regidores se fluctúa mucho el voto, que es un poco más difícil? Sí, pero le conviene al partido. Se subdivide más el voto, pero también hay 15 regidores que están trabajando para el partido. Para la alianza. Entonces, eso suma y hay que tener entonces hay que proyectar el propósito que tenemos, que es de ganar. ¿Hay un regidorcito de eso que le guste a usted? Yo lo apoyo a todos. Yo lo apoyo a todos y a todas. Hombre, yo lo apoyo a todos y a todas. Un hombre con tantos procesos políticos, experiencias vividas en lo político, para esa nueva camada de jóvenes que vienen a aspirar y están chequeando de lejito la jugada. ¿Qué hay que hacer en la política para permanecer y qué hay que hacer para hundirse? Una pregunta de caballete, muchacho. Mira, la política es una ciencia, es un arte y hay que tener vocación para participar en ella.
hay que dolerle los intereses fundamentales de la nación dominicana y de su territorio y de su municipio. Por lo menos desde ese punto de vista es que nosotros la vemos. Sí. No hay otra razón para nosotros de participar en política que no sea el colaborar con que los problemas fundamentales de Quisqueya y del pueblo dominicano se resuelvan. Entonces eso genera una serie de compromisos, ¿verdad? En la medida de que tú vas profundizando en política, vas adquiriendo jerarquía en política dentro de los partidos, en esa misma medida se te van creando responsabilidades. Y si tú quieres crecer en política, bueno, pues si tú quieres ganar gaviao, tú tienes que bailar el baile. Claro. Porque tampoco es que en política algunas veces hay muchas circunstancias en que algunas veces se creen que se consigue la cosa fácil, pero en política es una de las actividades más difíciles. Sí. Más difícil. Y Simpatía no es voto. Y simpatía no es voto, no. Y hay una situación que no es la política la que es difícil, no es el arte la que es difícil. Es que estamos bregando con seres humanos. Y nosotros los seres humanos somos complicados. Hoy amanecen con que sí, mañana con Sí, que no. sí. Entonces hay que llenarse de paciencia. Muchas veces, algunas veces, bueno, uno se le prende el bombillito. Pero sobre todo, vocación de servicio. Sí. Vocación de servicio, no hay otra razón. Vocación de servicio. Sí, por lo menos en nuestro caso, y he tenido la fortuna de trabajar con un líder, que es Leonel Fernández, que en muchas ocasiones, en múltiples ocasiones, lo he escuchado hablar y eso es lo que nos comunica. Y eso lo comunica. Ingeniero, en todos los lugares, o sea, en todos los ámbitos de la vida, cuando usted es líder, tiene muchos detractores. Eso pasa siempre. Sí. Y usted ha sido una de las personas que más ha tenido. A bien, a mal, pero lo ha tenido. Incluso lo ha tenido personas que no comparten el mismo ideal suyo internamente cuando estuvo en el PLD. Eso siempre se ha visto, no solo con usted, se ve con todos. ¿Cómo usted lidiaba con la situación de que, siendo usted el presidente del partido, había un sector interno del partido que no compaginaba con los ideales suyos, o llevaban la contraria, o usted no compaginaban con el de ellos? ¿Cómo usted podía lidiar con eso y cómo usted mantuvo eso en control, si se podía decir, por tanto tiempo? Personas que querían su cabeza. Cuando le digo eso, le digo que son personas que querían la posición que usted tenía en el momento. Y usted combatió contra todo eso. ¿Cómo manejó Luis eso? O sea, ¿qué consejo le da usted a las personas que aspiran a un cargo alto, así como lo que ha manejado usted, con el tema de la diferencia de ideales? ¿Cómo se maneja eso? Es una de las situaciones más difíciles que se presentan en los partidos políticos, porque en la mayoría de los casos queremos entrar a los partidos políticos, pero no nos preocupamos y es una debilidad no solamente del militante, sino es una debilidad también de los partidos políticos el no transmitir formación política a la militancia. Eso yo lo pude lograr porque siempre en mi condición de presidente, que es lo mismo que en mi condición de gerente del partido, porque un partido es una empresa, yo siempre me he ajustado a las normativas de los partidos. Siempre me he ajustado a lo que establecen el estatuto del partido y a todos los instructivos que siempre los organismos políticos, decisión política, comité político, emanan. Entonces, siempre me ajusté a eso.
y me he ajustado a eso. Y cuando me paro en una asamblea a discutir, lo que discuto son procedimientos normativos que establece el partido. Y es muy difícil contradecir a eso. Y además, una cosa, siendo tolerante y trabajando. Trabajando porque siempre dentro del PLD mantuve una mayoría dentro del partido. Una mayoría, un equipo trabajador, amplio, ¿entiendes? Al igual que en la Fuerza del Pueblo. Igual que en la Fuerza del Pueblo. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Todo en la Fuerza del Pueblo hemos hecho un trabajo arduo. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, 23 direcciones medias en la Fuerza del Pueblo. Eso es el esfuerzo de la dirigencia de la Fuerza del Pueblo aquí en la localidad. Eso, si lo desglosamos, nos da un número de 6.325 miembros, ¿verdad? Miembros. Y 345 direcciones de base. Es un trabajo organizativo, arduo, ¿verdad? Y se han hecho por instrucciones de nuestro partido. Y dentro de ese trabajo orgánico, entonces ha estado siempre Luis Villavicencio. Siempre ha estado Luis Villavicencio haciendo su aporte en los trabajos orgánicos y políticos de los partidos en que he militado. Y por eso es que el dirigente que se preocupa en hablar menos, en chismear menos, ¿verdad? En entender que el adversario está afuera y no adentro, siempre tiene éxito. Siempre tiene éxito. Yo siempre le digo a los compañeros, los adversarios están afuera, no adentro. Y hay gente que se equivocan con eso. Entonces, eso me ha dado éxito en los partidos en que he militado. ¿Cómo está su relación con Enrique Félix? Bueno, nosotros siempre hemos tenido relaciones armoniosas, buenas. Enrique Félix es un muchacho bueno. Sí, sí, sí. Sí. ¿Estaría dispuesto Luis Villavicencio a aceptar una coordinación de esa alianza en el municipio? Yo siempre, yo no rehuigo a trabajo. Me he caracterizado para asumir el trabajo que mi partido me asigna. Donde quiera que haya una designación de Luis Villavicencio, un trabajo por difícil que sea, siempre lo he asumido. Con mucho entusiasmo, con mucha voluntad. Y eso, con mucho amor. Y eso también me ha dado éxito en política. Excelente, excelente. Sí, me ha dado éxito. Y desde luego, sí, los políticos que hemos tenido éxito, y me disculpan la inmodestia. No. Me disculpen la inmodestia. Claro. Siempre tenemos adversarios, porque hay gente que se dedican a estar en la valla, no en el juego. Y desde la valla se critica mucho. ¿Te entiendes? La situación es usted hacer. Usted se puede equivocar, pero haciendo. El que está en la valla solamente observa. Yo no soy un espectador. Yo siempre he sido un jugador en política. Siempre he sido un jugador. Entonces, por eso, Dios y la gente que ha estado con nosotros nos ha ayudado a tener éxito en política. Han atacado a Peña Gómez mucho, a un líder a quien admiro. A Balaguer lo atacaron de una manera enorme. Tenía su parte buena, tenía sus luces, tenía sus sombras. Pero ¿quién ha sido más atacado que el propio compañero Leonel Fernández? ¿Tú entiendes? Pero a Jesucristo lo crucificaron en medio de dos ladrones. Y lo vilipendiaron, lo juzgaron, le dijeron de todo. O sea que todo aquel que en política ha sacado la cabeza, siempre de una manera u otra, es atacado. Porque sí, es con duro que se juega la política. Con duro, sí. En un momento vimos, ya que usted habla de ese tema de la valla y un poco atacante, en un momento vimos una indiferencia entre usted y en ese entonces el actual síndico, de ese entonces, Federico Soriano. Tuvieron una indiferencia, incluso hubieron una ofensa verbal en Facebook, yo vi todo eso. Mucha gente lo vio también, pero luego vimos
que como era un tema político, político se quedó. Luego vimos que tuvieron un acercamiento, creo. Incluso se entregó como un pergamino, algo a la familia. Su relación con él se mantiene estable, se mantiene bien. Se mantienen buenas, se mantienen buenas. Y eso es un ejemplo, por ejemplo, eso es un ejemplo que le sirve a la juventud que quiere participar en política. Sí. Los aspectos políticos son de interés político, no personal. Por eso es que en mi lenguaje, al referirme a otros colegas políticos, nunca trato de atropellarlo, porque siempre dejo la brecha de tener una comunicación con esos colegas. Y en el entendido de que hay un axioma en política, que es que el amigo de hoy es el adversario de mañana y viceversa. Entonces, yo ese dinamismo de la política siempre lo he practicado, ¿verdad? Pasó esa pequeña divergencia a través de las redes, no pasó eso, somos de acá, no hubo no pasó de ahí. Bueno, llegó el momento en que los intereses políticos y comunitarios, bueno, nos juntaron de nuevo. Y como dos personas adultas, trabajamos. Excelente. Luis, sí, le agradecemos que nos haya abierto la puerta de su hogar para este hermoso momento que pasamos con usted aquí, mucho aprendizaje. Estamos hablando con una leyenda del municipio en el ámbito político y darle las gracias por permitir que la cámara de nuestro programa entren a su hogar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre vamos a estar en la disposición en el momento en que lo entiendan. Y nada, agradecerle, ¿verdad?, a la comunidad quisqueyana que en estos momentos nos ven y que siempre estaremos en la disposición de servirle a nuestra comunidad. Perfecto. Sí. No olviden suscribirse al canal y darle like. Hoy estuvimos con el ingeniero Luis Villavicencio, Panda Podcast.